Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias del Río de la Plata. Hoy se conmemoran 36 años del desembarco en Malvinas, el inicio de aquella guerra que obviamente sacudió la opinión pública rioplatense y naturalmente en forma muy especial a la opinión pública argentina. Yo diría que es un episodio en la historia argentina que naturalmente marcó un antes y un después. Todavía se podría llegar a conjeturar razones de por qué se produjo este enfrentamiento bélico. Obviamente que las razones históricas le asisten a la República Argentina, pero en una guerra, además de razones históricas, también hay situaciones ocasionales, es decir, razones momentáneas. Si repasamos un poco aquellos años, vemos cómo el proceso militar iniciado en 1976, cuando derrocara a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, vemos que ese desarrollo dictatorial está llegando a una especie de eclipse. Todo el modelo Martínez de Oz de la economía se ve deteriorado. Hay circunstancias que, como por ejemplo un crecimiento importante de la deuda externa, inflación muy importante, y naturalmente eso trae aparejado, además de por ser un proceso dictatorial, un descontento social desde lo económico, yo diría, de lo económico social por parte de la población argentina. Es tan así que unos días antes del 2 de abril de 1982 se produce una enorme manifestación que se congrega en Plaza de Mayo para pedirle a la dictadura que cambie rumbos económicos, pero fundamentalmente además de que se vaya. Ya la dictadura no contaba con apoyos populares. Quizás en 1976, cuando empezó, parcialmente recibió apoyos de la población en general o en forma particular. Pero ya en 1982 se veía una situación económica muy difícil y todo lo prometido se había diluido, no se cumplían las metas propuestas, y vuelvo a decir, la gestión Martínez de Oz absolutamente sin respaldo popular alguno. Algunas veces se ha dicho que una salida rápida que encontró la dictadura fue la invasión a Malvinas, la operación militar a Malvinas. Esto podría llegar a ser parcialmente cierto. Esas opiniones decían, bueno, Malvinas aparece como la posibilidad de disipar las tensiones internas dentro de Argentina y quizás propiciar la prolongación del gobierno militar por tiempo indeterminado. Otra opción podría haber sido la que la dictadura de Galtieri pensara en aquellos momentos, bueno, el ciclo económico nos va a ser realmente muy negativo, vamos a dejar un galardón para que las Fuerzas Armadas se retiren del gobierno, bueno, sin tanta crítica. Recordemos que la Argentina durante muchos años, sobre todo después de la caída del general Perón en 1955, pasó por alternativas dictatoriales diversas. Es decir que en Argentina hasta se ha hablado de un partido militar que realmente operaba con mucha asiduidad. No sé si esto es compartible o no, pero lo cierto es que es evidente que las dictaduras militares tuvieron un tiempo muy importante en los periodos históricos comprendidos entre el 55 y el 82. Es más, hubo más periodos militares que momentos democráticos.
De todas formas, la opción, bueno, prolongarse en el tiempo, la opción irse con algún galardón, como para no irse totalmente repudiados, tendría obviamente cierta lógica, pero estamos hablando de un operativo militar. Y en general, los ejércitos analizan las probabilidades de éxito de una campaña militar. Nosotros, sinceramente, les decimos con absoluta franqueza, no conocemos nada de logística militar, pero la lógica del pensamiento nos llevaría a considerar que un operativo de esa envergadura tiene que tener un análisis previo. Y la Argentina, y esto no es en menoscabo de esta república, obviamente no tenía el potencial militar como para enfrentar a Inglaterra. Creemos que la tecnología que después se vio en la guerra llevaba a que Inglaterra tuviera una superioridad. Pero entonces, ¿por qué los militares igual se introdujeron en esa guerra? Bueno, tendríamos que recordar que todavía estaba de lleno la querella este-oeste. La dicotomía este-oeste en el año 82 tenía absoluta validez conceptual. Existía esa antinomia, esa carrera militarista, armamentista, entre los dos bloques que eran hegemónicos en el mundo occidental, capitalista, y el mundo socialista, en el este. Quiere decir que esa era la lógica de aquellos tiempos. Si bien había un movimiento, digamos, no lineado, ¿cómo se comprendía la realidad? Bueno, ¿quiénes estaban de este lado, quiénes estaban del otro? Obviamente, faltaría casi una década para que el bloque socialista entrara en la crisis que luego entró en los años 90. Estamos hablando del año 82. Y esta dicotomía, esta querella, este enfrentamiento este-oeste, pautaba la realidad mundial. Y muy probablemente el punto geopolítico en el sur, con la avanzada de la Antártida, tendría una importancia gravitante. Volvemos a insistir, no somos técnicos en esto. Pero es obvio que dejar ese lugar en manos de un país del tercer mundo que de por sí pudiera oscilar entre un lineamiento y otro, para los intereses hegemónicos, al menos de un lado, no era conveniente. Hay una cantidad de noticias que se reiteran en aquellos momentos que Gran Bretaña no haría nada frente a una invasión. Hay una cantidad de información, una vez producida la invasión, donde se supone que Gran Bretaña no va a hacer nada. Sin embargo, paulatinamente se va preparando. La resolución 402 del Consejo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le dice a la Argentina que tiene que abandonar el lugar y ingresar en el campo de la negociación. Situación en la cual la Argentina estaba, digamos, bien parada, porque hacía bien poco la Asamblea de las Naciones Unidas había establecido que las Malvinas era un territorio a descolonizar. Le recordamos a nuestra audiencia, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas no son preceptivas, pero tienen su importancia.
Es decir, no son obligatorias, pero está hablando de un enmarcamiento colonial, donde tiene que haber un proceso de descolonización. Naturalmente que después que se va a la guerra, ese proceso de negociación se hace sumamente inviable. Pero obviamente hubo un beneficiado. Se podría decir que el hegemonismo occidental tuvo un beneficio con esta guerra, además de cuestiones coyunturales, por ejemplo, el gobierno de Margaret Thatcher, que también necesitaba un galardón, porque era un gobierno bastante impopular. Pero volviendo al tema geopolítico, es obvio que existe allí un beneficio al hegemonismo, digamos, occidental. La Unión Soviética podría haber vetado la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no lo hizo, ni tampoco China. El camino de la negociación parecía más realista. Pero ¿por qué la prensa occidental vaticinaba que no iba a hacer nada Inglaterra? Recordamos, el mediador fue Alexander Haig, una figura importantísima del gobierno de Estados Unidos de aquel momento, presidido por Ronald Reagan. Obviamente, Estados Unidos no iba a parcializarse a favor de Argentina. Había cantidad de compromisos que lo ligaban a Gran Bretaña. Y realmente, la Argentina es un país que tiene una tradición tercerista importante. ¿Recuerdan aquella frase de Churchill? Inglaterra tiene intereses permanentes y no amigos permanentes. Habría que, naturalmente, profundizar sobre todo esto, y realmente vemos que quizás el beneficio que obtuviere la Argentina con este episodio fue que la dictadura se retiró al poco tiempo, y que sin Malvinas quizás hubiera durado un poco más, o yo soy de los que pienso que quizás también, aún yéndose, bueno, hubiera quedado un poco mejor parada, ¿no? la dictadura. Pero lo importante en aquel momento por ahí fue la geopolítica. Y años después, y en otra región del mundo, que luego se vino toda una situación que hoy todavía se padece, la prensa norteamericana, la prensa occidental en general, decía que si Irak, el Irak de Saddam Hussein, invadía Kuwait, no iba a pasar nada. Informes de la CIA que aparecían en los grandes diarios norteamericanos decían, no va a pasar nada. Obviamente, en ese caso, la invasión de Kuwait trajo aparejado un trastocamiento total de lo que fue la política de equilibrio en el Golfo Pérsico. En realidad, la presencia norteamericana se hizo fundamental y prolongada. Hoy en día Irak es una tierra totalmente dividida, segmentada, que tiene que ver, yo diría, con aquel ya lejano inicios de la década del 90, cuando Saddam Hussein decide la invasión a Kuwait. Naturalmente que después estuvo la guerra contra Irak, ¿no? a partir de los atentados del 2001 de las Torres Gemelas. La invasión fue en el 2003, pero el antecedente de presencia militar de importancia en el Golfo Pérsico por parte de las potencias occidentales, fundamentalmente de Estados Unidos, que es el principal país, la principal nación del mundo en cuanto a presupuesto militar y recursos militares, proviene entonces de la década de los 90. Bueno, un saludo muy especial al pueblo argentino. Nosotros como uruguayos nos sentimos tan hermanados con ustedes.
Y bueno, y ojalá que esa cicatriz tan profunda que fue la Guerra de las Malvinas termine por unir al pueblo argentino, que tiene de aquí en adelante un destino muy importante, tareas muy importantes para realizar en la coyuntura, y recordar esta fecha es importante para hermanar. Y creemos nosotros como uruguayos, como orientales, que cuando suceden cosas buenas en Argentina, también nos suceden a nosotros. Y que por el camino de la integración regional, por el camino de la integración y la comunicación entre los países, la verdadera integración, una integración profunda de estos países, es que van a ir para adelante. Ya lo decía el general Perón en la década del 50, el futuro, él decía el 2000, bueno, hoy decimos el futuro, y ya muy cercano nos encontrará unidos o dominados. Necesitamos hacer una Latinoamérica fuerte. Tenemos el Mercosur, que hay que potenciarlo, que hay que dinamizarlo. Estas fechas, vuelvo a decir, que son cargadas emocionalmente con cosas naturalmente muy negativas, como fue esa guerra donde perecieran tantos argentinos y hubo tanto sufrimiento. De todas maneras, el recuerdo de estos hechos, tanto sea en la Argentina propiamente, como asimismo en el marco regional, seguramente generará la existencia de mejores relaciones intra-Mercosur, dentro de América Latina, dentro de los países que hoy estamos en el subdesarrollo, en una globalidad que nos plantea desafíos tremendos y que tenemos que llegar a una integración, a una dimensión común para enfrentar los grandes problemas que se nos vienen en el futuro y un futuro muy cercano, más allá de los que ya estamos viviendo. Bueno amigos, muchas gracias por la atención dispensada y será hasta una próxima edición de Noticias del Río de la Plata. Muchas gracias.